Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Castro Colina, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú y voy a hacer una pequeña introducción de la primera actividad del derecho administrativo venezolano. El derecho administrativo es la rama del derecho que se encarga de regular el funcionamiento y la actividad de la administración pública en relación a sus administrados, es decir, a los ciudadanos, los entes, otras entidades jurídicas y entes públicos y privados. Las fuentes del derecho son todos aquellos medios y maneras de formas de crear el derecho positivo. Son todas las normas, las leyes, los reglamentos, la constitución, los tratados internacionales, los decretos leyes, las ordenanzas municipales. Debemos tomar en cuenta el principio de supremacía de la Constitución. La Constitución es la máxima ley, es la norma suprema que rige un Estado. En Venezuela, nuestra norma suprema es la Constitución y todos debemos respetarla cumpliendo el principio de legalidad administrativa y el principio de legalidad jurídica y la supremacía de la Constitución. Tanto los ciudadanos como el Estado están obligados a respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Según Vecchio, el derecho positivo son todo el conjunto de normas, leyes, reglamentos que rigen un determinado territorio en un determinado tiempo histórico. Es decir, todas aquellas normas que rigen una determinada población en un determinado tiempo. Las costumbres son unas fuentes que crean derecho. Las costumbres debemos tener en cuenta dos principios fundamentales que tienen que ser de actuación repetitiva y además que tiene que existir debe existir una causa psicológica que nos toque, que nos obligue a pensar de que tenemos que actuar de esa manera obligatoria. El elemento psicológico de la costumbre que nos obliga a actuar de una manera determinada y de manera consecutiva no significa que sea correcto. Por ejemplo, en los países africanos existe la mutilación de clítoris o de genitales de la niña. Eso aquí en Europa, especialmente donde yo habito, aquí en Alemania, está prohibido, es ilegal, va contra de los derechos de las niñas y por tanto está penado. Entonces, hay costumbres que no se pueden tomar como un derecho. Es posible que en los países africanos esas costumbres sean adoptadas como un derecho, como una obligación, pero tenemos que tomar en cuenta que hay costumbres que pueden ir en contra de los derechos de las personas y en contra de los derechos humanos. De tal manera tenemos que tomar en cuenta siempre, por eso dicen Vecchio, que el derecho positivo rigen un determinado pueblo y en un tiempo determinado. El principio de la legalidad administrativa tenemos que tomar en cuenta que a veces los funcionarios pueden actuar de manera indebida, pueden abusar del Estado de Derecho. Y tenemos que tomar en cuenta que a veces los ciudadanos se sienten maltratados por los funcionarios públicos en nombre del Estado. Allí se está, al sentirse el ciudadano que se está violando el principio de legalidad jurídica, tenemos que tomar en cuenta que el Estado, la administración y los funcionarios que actúan en representación del Estado tienen que estar sometidos a derecho y cumplir con las normas y las leyes. Los principios generales del derecho también nos obliga y nos recuerda que eh, debemos actuar sometidos al principio de legalidad jurídica de la Constitución. Por ejemplo, en caso del principio general del derecho, en caso de que eh, no existe una norma, tenemos que actuar con una norma similar, tomando en cuenta los preceptos similares o analógicos. En un caso que no hay una ley, que siempre actuando ajustado a derecho y en analogía. Por ejemplo, siguiendo el principio de derecho, lo que más favorezca al reo, por ejemplo, en un caso así pequeño, pero eso es solamente en caso de que no exista una disposición o una norma jurídica que contemple los diferentes delitos o formas de actuación de los ciudadanos. Y tenemos siempre que actuar bajo el principio de legalidad jurídica
de la supremacía de la Constitución, la administración, los ciudadanos. Todos debemos tratar de que se cumplan las normas y las leyes, respetar las normas y las leyes y no permitir que ni el Estado ni los ciudadanos pasen, sobrepasen el sistema o viole el principio de legalidad jurídica. Bueno, esto es una pequeña introducción del derecho administrativo, que bueno, que nos rige el derecho venezolano, tomando en cuenta que la Constitución es nuestra norma suprema, de la cual todos los ciudadanos y el Estado debe ser sometida y tenerla en cuenta como nuestra norma suprema. Muchas gracias.